Bueno, ya estamos grabando, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Santi, muchas gracias, de verdad, un gusto el tenerte aquí en esta conversación para revisar ese libro que me regalaste por ahí hace poquito más de un año. Lo conservo con mucho cariño y recuerdo perfectamente la ocasión. Fue el día 2 de abril del año 2019. Nos encontramos en esa ocasión para cenar en el hotel del Consejo Panameño de Mantenimiento y Confiabilidad. Y voy a mostrar aquí en la imagen. ¿Sí? Este es el resumen con el que Santi me describe el concepto del libro. ¿Sí? Ahí están las notas, un poco del detalle. Por aquí en la segunda servilleta aparece una nota que prácticamente es el resumen de lo que conversamos. Fue una ocasión muy interesante, donde aprovechamos pues para saludarnos, pero también hiciste el favor de regalarme este libro. Lo leí rápido y me di cuenta del valor que tenía. Por eso cuando estuve viendo cuál era la posibilidad de conversar contigo y explicarlo un poco en el contexto, me dio mucho gusto que aceptara. Bienvenido, Santiago. Gracias, Gerardo. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un poco una intromisión querer comentar el libro de otra persona. Lamentablemente no tenemos a Jason aquí para que el comentario lo haga el propio autor. Hay una barrera idiomática adicional, entonces para mí es un honor que me hayas invitado a comentar el libro de Jason acá con la comunidad latinoamericana. Fíjate que en realidad yo no pretendo preguntarte por qué fue escrito, sino más bien yo quisiera darte a conocer cuál es mi impresión del libro, cuál es lo que yo percibo del contenido y cómo ese contenido, me sirve a mí desde la perspectiva de un profesional de mantenimiento, confiabilidad, lubricación, y también cómo le puede servir a nuestros colegas. Entonces, sin más preámbulo, te voy a permitir, preséntate para que más o menos quienes no te conocen, creo que son muy pocos los que no te conocen, que tengan una idea de quién es Santiago Sotuyo. Bueno, buen día a todos. Ya somos un grupo grande, más de 175 personas en la sala. Santiago Sotuyo, yo soy un ingeniero industrial mecánico, graduado en la Universidad de la República en Uruguay. Ya llevo una larga carrera, así como Barla dijo que yo era joven y bonito, ni tan joven ni tan bonito. Ya tengo 35 años de experiencia laboral. Este año cumplo 32 como ingeniero. ¿Tenemos visitas en la sala? Entonces decía, tenemos 32 años de experiencia profesional. En esos 32 años, y en general en los 35 de trabajo que llevo, la mitad lo he pasado en Uruguay. Se puso al mute el micrófono de Santiago. Santi, activa tu micrófono, por favor. Me silenciaron. Decía entonces, vuélvete una imagen. Gerardo, ¿te vuelves una imagen? Claro. Perdón. No, para... Ahí. En esos tiempos de consultoría, esa segunda mitad, en estos 8 años con ARMS, estoy de gerente de ingeniería en Latinoamérica. Y bueno, como muchos de ustedes saben, he estado en el Copimán desde que Lurival Tavares retomó la actividad. Fui primero delegado por Uruguay, después vicepresidente, presidente del Copimán. Ahora está Gerardo en ese rol. Fundé la Asociación Urumán de Mantenimiento, Gestión de Activos y Confiabilidad en Uruguay. Ahora dejé la presidencia al colega Francisco Tangari, así ahí empezamos a tener un cambio generacional. Y hoy también estoy integrando el Comité para Latinoamérica, el capítulo Latinoamérica de la SMRP. Así que siempre tratando de promover estos temas y de integrar a la comunidad de mantenimiento y confiabilidad en los conocimientos que estén en la punta de lanza. Buenísimo. Y bueno, Santi, siempre el trabajo voluntario, aprovechando. Yo me presento con ustedes rápidamente. Soy Gerardo Trujillo. Durante más de 30 años también experiencia en el tema de la parte de lubricación, análisis de lubricantes, es mi área. Y con el tiempo involucrándome también estudiando temas relacionados con confiabilidad, mantenimiento, gestión de activos. Me ha tocado participar en el comité ISO de la norma ISO 55000,
Me toca presidir y fundar la Asociación Mexicana de Gestión de Activos. Soy actualmente presidente del COPIMAN, y siempre apoyado pues, por los delegados de cada uno de los países. Me gusta innovar. Tengo por ahí una patente en Estados Unidos. Escribo con bastante frecuencia, me invitan a dar conferencias y soy un apasionado del trabajo voluntario. El trabajo voluntario lo veo como una bendición más que como una decisión. Es algo que uno, el que tiene la posibilidad de hacer trabajo voluntario, seguramente lo va a sentir en su satisfacción profesional y personal. Y bueno, no te quito mucho tiempo, Santi. Vamos a iniciar. Esta es la portada del libro. El libro lo tengo aquí en mi mano. Si lo ven, está un poquito maltratadito. Sí lo hemos estado revisando. Comentaba yo en el previo de entrada de esto, el resumen del libro. Aquí está. ¿Sí? Por ahí seguramente Carlitos Parra se acuerda que a mí me encanta el tomar notas durante las conversaciones y generalmente acaban siendo en servilletas. Algunas están manchadas de vino, algunas quedan manchadas de cerveza, pero finalmente ahí es donde viene esas notas de la riqueza de la conversación. Y esa es la principal razón por la que estamos aquí. El libro tiene 16 secciones. Algunos le llamamos capítulos, otros le llamamos secciones. Ahí están las 16 secciones. No creo que nos dé el tiempo, Santi, de una hora y media, que es lo que podemos estar aquí en la conversación, para hablar de todos. Y yo hice una selección. Estos son los capítulos que a mí me gustaría que abordáramos sin pérdida. Y si nos queda espacio y si podemos brincar de uno a otro, lo colocamos. Hay uno que incluso está en color verde en la selección que yo hice, y tiene que ver porque en particular esa parte me gusta en lo que dice. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el primero. ¿Sí? Y yo aquí tengo mis notas. El primer comentario es del libro. ¿Sí? Hay 3 conceptos que me llaman mucho la atención al inicio, y dice, a ver, ¿cuántos de los que estamos en el área de mantenimiento y confiabilidad realmente entendemos qué significa 1% de tiempo de paro? O sea, ¿qué significa para nuestra organización? ¿Qué representa un 10% de incremento en riesgo de un accidente mayor? ¿Y qué representa un 10% de reducción en el presupuesto de mantenimiento? Eso es como que, digamos, las cuestiones iniciales de lo que es el libro. Y luego pasamos a la primera sección, y se refiere específicamente a algo que me llama mucho la atención: el rol del ingeniero de confiabilidad. Y ahí te viene la primera pregunta, Santi. ¿El rol del ingeniero de confiabilidad está definido o indefinido? Y tenemos el estudio y la preparación desde el punto de vista académica en las universidades o en alguna forma para realmente ser un ingeniero de confiabilidad. Mira, el rol está claro, no hay ninguna duda que está definido. Hay carreras muy buenas en distintas universidades del mundo que forman el ingeniero de confiabilidad. No tan claro en las empresas, en el sentido siguiente. Hasta el día de hoy todo el mundo entendía que confiabilidad era una tarea más de mantenimiento, y se le asignaba al responsable de mantenimiento ambas tareas: ejecutar el trabajo de mantenimiento y supuestamente hacer confiabilidad. El problema práctico que tiene esa confusión es que los trabajos de mantenimiento son en general de corto y medio plazo. Tengo un plan de mantenimiento, 52 semanas, tengo algunas urgencias, ojalá que pocas, es el correctivo de corto plazo, el preventivo, el predictivo es de mediano plazo, en fin. Pero hacer confiabilidad tiene que ver con el largo plazo. Las decisiones del que hace confiabilidad están a un ciclo de vida de distancia. Yo no puedo demostrar que una tarea de mantenimiento es mejor que otra si solo analizo un mes o un año. Tengo que analizar 5, 10, 20 años para poder demostrar en el ciclo de vida que esta tarea es mejor que la otra. Entonces, ahí está el primer problema del rol distinto que tienen los ingenieros de mantenimiento y el ingeniero de confiabilidad. El setup mental que la persona precisa tener. Como el horizonte de tiempo de trabajo es distinto, ¿eso a qué lleva? Que el urgente determina ganando siempre lo importante, y por tanto, aquel ingeniero de mantenimiento que quería hacer el rol adicional de ingeniero de confiabilidad,
termina siendo arrastrado por la ola del día a día y nunca tiene tiempo de realmente hacer la confiabilidad. ¿Y cuál es el resultado? Que se esfuerza mucho en hacer eficientemente su trabajo, que es el trabajo del ingeniero de mantenimiento: planificar, programar, ejecutar, control de calidad de la ejecución, documentar lo ejecutado, mantener un histórico, analizarlo periódicamente, etc. Pero nunca tiene tiempo de hacer la mejora continua que implica la ingeniería de confiabilidad. ¿Por qué? Porque urgente, el corto plazo le gana a ese largo plazo, ¿no? Y resultado, la mayoría de las empresas tienen planes de mantenimiento en la estantería que no revisan hace años y lo siguen ejecutando. Y en el medio el contexto cambia como las olas del mar, ¿no? Eso me lleva a una reflexión, Santi. Te escucho hablar de dos conceptos que están claramente delineados: estrategia y ejecución. O sea, la estrategia la diseñas y lo que diseñas lo ejecutas. Al final de cuentas, el libro explica esto en dos secciones y luego lo clarifica. Dice diseñar lo que decidimos hacer y cómo hacerlo. Y después en la ejecución está hacerlo y hacerlo eficientemente. Entonces, aquí, como tú lo mencionas, son los dos roles, los roles de mantenimiento, los roles de confiabilidad y el rol de mantenimiento. Confiabilidad diseña y mantenimiento ejecuta. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es correcto y necesita ser separado. ¿Por qué razón? Quien hace mantenimiento, quien hace la ejecución del trabajo, toma el plan, lo ejecuta, controla la gestión, etcétera, lleva adelante el presupuesto de mantenimiento, tiene que hacer muy bien su trabajo, y es un trabajo fundamental. Si lo hace bien, va a tener todas las horas del día ocupadas en esa tarea. El tema es que si solo hace eso y no hay nadie que se ocupe de diseñar la estrategia, de asegurar la calidad de la estrategia de mantenimiento, corremos el riesgo de aquel viejo adagio, que ya lo decía John Murray y lo repite siempre don Enrique Hellman, de que cometemos el error de intentar hacer 10% más eficiente el trabajo equivocado. Eso es lo que nos puede pasar. Muchas veces a mí me pasó cuando estaba en planta, que cometía este error de intentar hacer 10% más eficiente el trabajo equivocado, que uno, me imagino que todos los colegas, más de 220 que están ahora, siempre tenemos la sensación de que estamos haciendo tremendo esfuerzo y que no damos resultados. Que sudamos la camiseta, que perdemos fines de semana de estar y no damos con el resultado esperado. ¿Por qué? Porque quizás tenemos las estrategias mal definidas. Entonces el concepto de ASM es decir, espere, usted tiene un proceso muy bien establecido que es el proceso de gestión del mantenimiento, o como le llamamos ahora de gestión del trabajo, de ejecución del trabajo del mantenimiento. Necesitamos desarrollar un nuevo proceso que no estaba previsto en la organización. Y es el proceso de gestión de estrategias. A las estrategias hay que gestionarlas. No alcanza un buen proyecto de RCM hace 5 años. Precisamos mejora continua. Y precisamos, por tanto, una gestión del cambio, ¿no? Aceptar que ese proceso es nuevo, que hay que incorporarlo en la gestión y que eso debe ser gestionado para que esos cambios se vayan integrando en la rutina diaria de la ejecución también. De lo que comenta Santi, yo resumo aquí dos cosas. Tú puedes tener un mal diseño de estrategia y una muy buena ejecución. Es lo que nos pasa habitualmente en el día de hoy. Pero también puedes tener un mal diseño de estrategia y una mala ejecución. También nos pasa, obviamente. Y la que esperaríamos tener es un buen diseño de estrategia y una excelente ejecución. Con eso estaríamos en el concepto ideal que nos lleva a lograr los objetivos. Exactamente. Lo que tenemos, entonces, muchas empresas tienen una excelente ejecución. Buenos sistemas de gestión de mantenimiento, profesionales competentes, buenos procesos de gestión que lo llevan consistentemente adelante con buenos indicadores y demás. Lo que hay que agregar a eso es un nuevo proceso. Al plan de mantenimiento hay que hacerle mantenimiento, digamos, valga la redundancia. Ok. Si me paso al concepto 3, que es la gestión del trabajo, claramente es la función de mantenimiento. Eso se definiría en hacer bien lo que se acordó hacer. Un poco lo que hacen las normas ISO, ¿verdad? Dime lo que vas a hacer y luego demuéstrame que lo hiciste. Pero además que lo hiciste bien.
¿Qué se requiere, Santi, en tu visión y en tu experiencia para lograr ejecutar correctamente el mantenimiento? Mira, no voy a decir nada nuevo que todos los colegas no sepan, y seguramente hay muchos de ellos hasta lo hagan o lo hayan hecho mucho mejor que yo cuando me tocó hacerlo en planta. La gestión del mantenimiento implica tener un plan documentado, bien definido, ejecutarlo administrando correctamente los recursos, asegurar la calidad del trabajo en todos sus aspectos, buena ejecución, una instrucción definida, una buena ejecución del trabajo, una adecuada administración de los recursos, un adecuado cuidado por la seguridad en el trabajo, que no es un tema menor, porque recientemente en Uruguay acaba de haber un accidente en una planta frigorífica por el estallido de una bomba de gas, de refrigeración, generando, por suerte no hubo víctimas fatales, pero digamos, ese tipo de problemas, ese tipo de fallas son graves y muchas veces tienen que ver con que no estamos haciendo el mantenimiento correcto, con que estamos haciendo mal el mantenimiento o con que estamos haciendo sobremantenimiento. Muggeridge decía que justamente el objetivo de los análisis de confiabilidad es definir el mínimo seguro de mantenimiento. Hacer mantenimiento de más o de menos que ese óptimo, en ambos casos es inseguro. Y además que más caro. Entonces, ese es lo que hay que cuidar, ¿no? Ese mínimo... Aprovecho ese comentario, Santi, para preguntarte algo. La mayoría de las plantas que tienen 10, 15 años, 20 años operando, tienen planes de mantenimiento que no fueron creados por el actual gerente de confiabilidad ni el gerente de mantenimiento. Son planes heredados. ¿Cómo es que esos planes deberían ser actualizados? Mira, es una excelente pregunta. Primero, hay que reconocer que deben ser actualizados y actualizados periódicamente. Segundo, si aplicamos los conceptos que conocemos de predictivo, preventivo, etcétera, a los planes de mantenimiento, como si los planes fueran un activo, que lo son, que requiere ese mantenimiento, claramente hay que avanzar en las tecnologías. No tiene sentido y generaría un exceso de trabajo hacerle un preventivo, decir que todos los años voy a revisar X equipos, o definir distintas frecuencias, a los más críticos los reviso una vez por año, a los menos críticos una vez cada 5 años. Es un absurdo eso. Lo que hay que hacer es un predictivo a los planes de mantenimiento. Cuando yo construyo mi plan de mantenimiento, y ahí me adelanto a algunos puntos que vamos a hablar más adelante con respecto a cómo se construye, cómo se gestiona el ASM, los planes de mantenimiento, para estar bien hechos y de acuerdo a estrategias de confiabilidad, tienen que estar basados en un FEMEA. Todos, de todos los equipos. Luego, ese FEMEA le tengo que poner la pata de criticidad, convertirlo en un FEMECA. ¿Por qué? Porque tengo que cargar los efectos de la falla en dinero, en costos, en riesgo, en desempeño. Hoy en día, con las herramientas informáticas y los modelos estadísticos, es posible generar un modelo estadístico de todo ese plan de mantenimiento, cargándole los valores cuantitativos de efectos de falla, de costos de tarea, de costos de repuestos, etc. Y entonces ese modelo estadístico me puede pronosticar el desempeño esperado de ese equipo, sistema o planta. Luego, comparo, y es muy fácil definir informáticamente indicadores, en la medida que hoy los sistemas están conectados, tanto sea con el propio sistema de gestión de mantenimiento o con los sistemas de Big Data, de monitoreo predictivo que ahora están surgiendo también, los famosos APM Tools. Y esa conexión me permite comparar los datos de la realidad con los datos de mi modelo estadístico, que es el plan nuevo creado en base a los análisis de Weibull y confiabilidad. Entonces, ahí lo que tengo que mirar es el gap de desempeño multiplicado por los efectos de la falla. Entonces, ¿cuál es el activo que me está haciendo perder más dinero? Y ese es el gatillo que debe priorizar cuál activo tengo que revisarle su plan primero, para que mi esfuerzo periódico de revisión, hecho con ese indicador predictivo, de comparar el desempeño previsto con el real, me diga dónde tengo más beneficio para la compañía hacer esa mejora de gestión. Y no perder tiempo mejorando a equipos que no agregan valor al final del cuento. Te estás adelantando 4 preguntas que tenía más adelante, pero bien, está perfecto esto. Me voy a pasar el tema de la gestión del trabajo, a los capítulos 4 y 5, que yo los junto en realidad, porque ambos tienen, es lo mismo, solamente que en uno te explica cómo se establece y en otro cuáles son los conceptos fundamentales de la confiabilidad. Establecer la estrategia de confiabilidad
es definir lo que se va a hacer para lograr los objetivos de confiabilidad de la organización. Ese es el momento donde confiabilidad y mantenimiento se alinean con el concepto de la gestión de activos. O sea, de los objetivos de la organización vienen los objetivos de confiabilidad y de ahí sale entonces la estrategia. ¿Cómo defines cuál metodología utilizar? Voy a mencionar algunas: RCM, RBD, LCC, el IP, que es el Asset Investment Planning, PMO, MTA. O sea, hay tantas cosas alrededor. Al momento que tú diseñas la estrategia, ¿cómo decides cuál? Y luego, ¿cuál es el rol que tienen en este concepto los expertos de la materia, los especialistas en la materia? Bueno, empiezo por el final. Los especialistas en la materia, que en todas las empresas tienen para cada tipo de equipo, para cada tecnología, son elementos claves, son actores fundamentales, porque a ellos es a los que el ingeniero de confiabilidad les va a pedir la información de los datos de equipo. Sabemos que en todas las plantas, no todas tienen un histórico correcto, ¿verdad? Hay información que sí está en el histórico, está en los sistemas de gestión, esa información uno la puede compartir electrónicamente. Pero el experto en la materia, y cuando digo experto en la materia puede ser tanto un técnico de operaciones como de mantenimiento o de ingeniería de esa propia planta, son los que mejor conocen su equipo en su contexto operacional. Entonces, ellos son los que tienen en su memoria y en su experiencia profesional muchos de los datos que después el ingeniero de confiabilidad necesita convertir en números de confiabilidad en el análisis. Así que el primer rol de partida es fundamental. Ellos son un banco de datos viviente. Punto 1. Punto 2. Cuando uno tiene que tomar decisiones de confiabilidad de activos, hay 3 niveles en realidad de decisiones, ¿verdad? No siempre los que estamos en planta somos conscientes de eso, pero es bueno aclararlo a un nivel general. Hay decisiones a nivel de portafolio de activos, que son decisiones de inversión. Y ahí aparecen las herramientas que tienen que ver con los análisis de inversión. La IPM que tú mencionaste de Copperleaf, Analysis of Investment Planning Management, el análisis del ciclo de vida, ¿verdad? Hay varias, el RBD, que son los también conocidos como análisis RAMS, que se usa mucho en los proyectos de inversión para evaluar justamente si la ingeniería viene caminando en la dirección correcta o hay que hacer alguna mejora de gestión. Luego tenemos el nivel de activo flota. Ahí se reiteran algunas de esas herramientas, porque uno va bajando en el nivel de detalle y va también repitiendo uso de herramientas que a veces combinadas hacen sinergia. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho el RBD, los RAMS Analysis, utilizamos mucho HAZOP, utilizamos mucho, obviamente, el RCM, en fin. Normalmente, tocando otra herramienta que tú mencionaste, el PMO, que implica, en realidad el PMO cuando salió al mercado fue un intento de no ponerle nombre a RCM, pero hacer un RCM abreviado. Esa fue un poco la intención de su autor. Las críticas que Mowbray, por ejemplo, le hacía al PMO era que se dejaba de lado algunos modos de falla que podían ser críticos, y eso hay que tener cuidado. Pero de cualquier manera, en la práctica, nosotros, cuando hacemos un análisis de mantenimiento con los sistemas informáticos de confiabilidad con que contamos hoy, lo primero que hacemos es cargar el plan de mantenimiento actual. O sea, en la práctica, lo primero que uno hace es hacer un PMO. Miremos el plan actual, a ver qué tiene, hagamos la ingeniería inversa, asegurémonos que todos los modos de falla que están en ese plan estén en mi FEMEA, y a partir de ahí empezamos la mejora. Claro, entiendo entonces, Santi, nos olvidamos de los demás modos de falla críticos, ¿no? Veo entonces que tú lo relacionas todo al modo de falla. Quiere decir, cuando tú diseñas una estrategia de confiabilidad, tu base fundamental es el FEMECA, incluyendo la parte de la confiabilidad, y lo conectas todas las actividades de modo de falla. ¿Y qué rol tiene entonces bueno, tienes que conocer también las características de la falla, si la máquina tiene un comportamiento de falla infantil o falla aleatoria o falla relacionada con la edad, y luego después seleccionas el tipo de tarea. Una tarea correcta, mantenimiento a la falla, correr hasta la falla, preventiva, predictiva, incluso afectar el diseño para mejorar la confiabilidad. Entonces, eso es lo que estás pensando desde el momento del establecimiento de la estrategia. Mi pregunta sería, ¿cómo evalúas que las tareas que tú estás seleccionando son las óptimas
para lograr ese delicado balance entre costo, riesgo y desempeño? Y luego, ¿cómo establece la frecuencia, ya sea para las tareas que son basadas en tiempo o para las tareas que tienen que ver con la monitorización de las condiciones? Mira, como tú bien dices, hacer confiabilidad implica identificar las causas de las fallas. Si no, no estás haciendo confiabilidad. No hay manera, ¿verdad? Permítame dar un paso atrás. Cuando mencionábamos hoy la gestión de ejecución del trabajo, o la tradicional gestión del mantenimiento, esa buena gestión del mantenimiento me permite, por la buena planificación y programación y calidad de ejecución, reducir los tiempos de parada. El análisis de confiabilidad, a través de identificar las causas y analizarlas en su propia naturaleza, como tú decías, qué patrón de falla le corresponde, mortalidad infantil, aleatoriedad, desgaste, etcétera, con Weibull, poder identificar el comportamiento físico de la falla. Con esa mejora que haremos después, a través del análisis de cada modo de falla, es que decidimos las estrategias. Y esas estrategias lo que van a reducir es la cantidad total de fallas. Quien hace confiabilidad no busca simplemente llegar a la falla antes del correctivo. Lo más importante es buscar eliminar fallas. Por eso que la confiabilidad de verdad empieza en el diseño. Llegar al punto P con el predictivo, de algún modo llegar tarde. Porque la falla ya está ocurriendo. Yo lo único que evito con el predictivo es la consecuencia de la falla. Si yo hago mi análisis de confiabilidad desde el origen en el diseño, voy a estar eliminando muchas causas de falla desde el vamos, por un mejor diseño. Y quedándome solo para mitigar con el plan de mantenimiento aquellas que no tengo más remedio que aceptar. Pero ese es un punto clave porque solemos aceptar que muchas cosas van a fallar. Y no es necesario. Si mejoráramos nuestra calidad de diseño haciendo análisis de confiabilidad desde las etapas tempranas de los proyectos, ahorraríamos muchos modos de falla. Y seguramente los casi 250 personas que nos están escuchando, ellos tendrán 2.000 cada uno de ellos anécdotas de problemas de mantenimiento que tuvieron por causa de un proyecto que tuvo errores o de un montaje que tuvo errores. Estoy seguro de que hacemos 10 sesiones de estas, dándole lugar a que cada uno de los 250 participantes nos cuente las anécdotas que tienen, ¿verdad? Y eso es justamente por no poner la confiabilidad desde el primer momento del proyecto. Desde etapas muy tempranas. Nosotros hemos trabajado en proyectos desde etapas de ingeniería de prefactibilidad, ingeniería muy conceptual, muy básica. Entonces, se puede empezar muy, muy temprano. Y eso facilita mucho justamente que cuando uno está tomando decisiones de portafolio o de activo flota en etapas de ingeniería, meta realmente el concepto de confiabilidad, base la estructura de análisis en los FEMEA. A veces el hacer un FEMEA me permite identificar un punto flaco y eso mejora un diseño. Hay para diseño justamente, entonces hay que aplicarlo, ¿verdad? Y además el tercer nivel de detalle es luego con lo que tú decías, una vez que yo tengo los modos de falla y voy avanzando en el proceso de ingeniería, yo podría tener los planes de mantenimiento desde el día 0 de que el equipo se pone en marcha. Habiendo definido las tácticas de mantenimiento, ¿por qué? Habiendo analizado las causas, habiendo analizado bien el detalle de ingeniería del equipo concreto que ahora sí me instalaron, en fin. Y eso, ya sea para equipo nuevo o para equipo que está en operación, es fundamental porque uno no puede poner tareas simplemente genéricas sin tomar en cuenta realmente el contexto operacional donde está. Y un equipo idéntico podría tener comportamiento diferente si está en otro contexto operacional. Entonces, importa identificar las causas de falla y conocer a través de los parámetros de Weibull su comportamiento, si es mortalidad infantil, etc. Pero también importa el contexto operacional, porque el contexto operacional es lo que determina cuál es el efecto de la falla. Qué daño voy a tener al costo, al riesgo o al desempeño. Y en ese balance, la pregunta final que tú me hacías, que era cómo elijo la estrategia y cómo decido y optimizo su frecuencia, la elijo buscando que el costo de ciclo de vida sea mínimo, incluyendo los efectos de la falla y los costos de las alternativas de tareas, ¿verdad? Y la frecuencia óptima se busca en ese mínimo justamente. Si yo aumentara los intervalos indefinidamente, el costo de mantenimiento disminuye, pero el costo de falla, de riesgo de falla aumenta. Si yo achicara los intervalos,
el costo de mantenimiento aumentaría, pero el riesgo de falla y su costo también disminuiría. Yo tengo que buscar un balance entre ambos, y ahí es donde los modelos matemáticos permiten hallar un óptimo. No es una estimación mía, deja de ser una adivinanza, un intento de adivinar el resultado. Usar modelos matemáticos, usar herramientas estadísticas, usar análisis cuantitativo es fundamental para tomar decisiones precisas. Pero hay que tener en cuenta que son precisas hoy para este contexto operacional. Buenísimo. Si el año que viene me cambia, tengo que cambiar el plan. Pasamos al punto número 6 en la sección 6. Es justamente la parte de la gestión de la estrategia de activos. Entiendo que la gestión del trabajo es diferente a la gestión de la estrategia. O sea, gestionar mantenimiento es diferente a gestionar la estrategia de confiabilidad. ¿Cuándo requerimos revisar nuestra estrategia de gestión de los activos? Aquí el libro menciona en eso dos situaciones. Cuando hay fallas, ¿verdad? Esa es una. Y la segunda, obviamente cuando tenemos un desempeño más bajo de lo que esperábamos. Pero mi pregunta también viene aquí en el sentido, cuando tenemos un desempeño mejor del que esperábamos, ¿deberíamos revisar nuestra estrategia de mantenimiento y de gestión? En ambos casos, lo que el libro menciona es que uno debe establecer gatillos. O sea, yo tengo mi modelo estadístico de desempeño según lo que es el plan que yo fabriqué para esta planta, y tengo los datos de la realidad monitoreados a través de los sistemas de gestión, de los sistemas de Big Data, etc. En la comparación hay que definir un más menos. Porque si yo tengo un desempeño peor de lo esperado, no cabe duda, porque estoy teniendo un lucro cesante y un riesgo adicional. Pero si yo tengo un desempeño mejor de lo esperado, tal vez sea demasiado caro para mi negocio. O sea, seguramente eso no nos afecta desde el punto de vista de la seguridad y del riesgo. Si puedo dar un mejor, sin problema ninguno. Ahí no sería un drama. Pero desde el punto de vista del costo, sí podría ser un drama. Que yo esté gastando, imagínate tener un casi 100% de confiabilidad en una planta que en realidad su disponibilidad, su uso más bien, está en un 50% porque el mercado está caído. ¿Justifica hacer tanto mantenimiento en ese caso? ¿Tener tan alta confiabilidad para un nivel de utilización de la planta bajo? Seguramente no, porque seguramente lo que cambió en la planta con esa utilización baja es el efecto de la falla. El costo de la hora de parada no es el mismo ahora que lo que era antes. Mi costo de parada no es el mismo si yo estoy al 100% de producción que si yo estoy al 50% de producción. Entonces, ese escenario que cambia me tiene que llevar a mí a revisar las cuentas y ajustar mis frecuencias de mantenimiento y eventualmente a cambiar alguna estrategia. Entonces, esa parte de revisar cuál es el impacto que tiene el incrementar 1% la disponibilidad, 1% la confiabilidad, 10% la gestión del riesgo, tiene mucho sentido porque no se trata solamente de llegar al máximo, sino al óptimo en función de los objetivos del negocio. Exactamente. Tengo una pregunta más adicional aquí en el contexto de la sección 6. El gestionar el ASM implica tres etapas: crear, desplegar y gobernar. Correcto. ¿Qué pasa cuando estas tres no se cumplen? ¿Y cuál de las tres es la que menos se cumple en tu experiencia? Ninguna de las tres. En realidad los que hacen bien la tarea necesitan las tres porque es como una cadena. Recuerda lo que decíamos al principio. La gestión de estrategia de activos es un proceso nuevo que se incorpora a la gestión. ¿Verdad? Llamarle gestión de estrategia de activos, gestión de confiabilidad, como quieras ponerle el nombre. Las tres etapas son necesarias. No es que puedo hacer una y no la otra, porque carece de sentido. Es como querer construir una casa y digo, a ver, ¿hago los cimientos, las paredes o el techo? Ah, no, voy a priorizar el techo. ¿Y dónde vas a apoyar el techo? Si no hay cimientos ni paredes. O voy a hacer solo los cimientos. ¿Y quién te va a proteger de la lluvia? Entonces, no tiene sentido pensar en construir una casa sin cimientos, paredes y techo. Bueno, es igual en este caso. Las tres etapas tienen su importancia. En la etapa de construcción, y acá nos metemos en algo que es bien interesante, que es la forma de construir estrategias. Tradicionalmente, nosotros y todos los que hacemos confiabilidad, hemos trabajado por proyectos. Nos contratan o somos parte de una empresa,
nos esforzamos, sacamos tiempo de donde no hay y hacemos un proyecto de mejora de confiabilidad con la metodología que se nos dé la gana de utilizar, ¿verdad? Vamos a las causas, identificamos un montón de causas, quizás no todas, quizás no fue perfecto, no importa, pero fue una mejora, fue un paso adelante y mejoramos nuestro plan. Pero fue un proyecto que normalmente nos lleva mucho esfuerzo. Recuerda que en el origen al RCM le decían el Resource Consuming Monster, ¿no? El monstruo consumidor de recursos, porque llevaba mucho tiempo hacer. Con el tiempo, mucha gente fue intentando reducir ese tiempo, como mencionábamos el PMO. El problema es que muchos de los que intentaron reducir ese tiempo, lo que hicieron fue cortar la calidad del análisis para ahorrar tiempo. Dejar por fuera algunos modos de falla. Y eso es un riesgo, ¿verdad? Sobre todo porque si el que dejo por fuera, por baja frecuencia, es un modo de falla que tiene una severidad muy grave, una consecuencia de seguridad o ambiental muy grave, la baja frecuencia no es un factor para dejarlo sin haber considerado el riesgo como un todo, frecuencia por severidad. Entonces hay que tener cuidado con modos de falla de baja frecuencia que tienen severidad alta, que mucha gente se los olvida. Y ahí vienen después las grandes catástrofes industriales, ¿verdad? Todas las catástrofes industriales tienen que ver con falla o falta de atención de sistemas de protección que nunca estuvieron en los planes de mantenimiento de nadie. Entonces ese es un punto de cuidado. Pero mucha gente intentó, en eso de construir estrategias, de generar planillas de genéricos, tablas de equipos tipo. Yo tengo un plan de mantenimiento para bombas. Y iban y fotocopiaban ese plan para todas las bombas de planta. La idea no estaba mal, pero se olvidaban un aspecto que Murray destacaba, que es la máxima de que equipos idénticos en contextos diferentes van a tener planes de mantenimiento diferentes. El problema es cuán diferente, porque tampoco es que sea 100% diferente. Entonces, el criterio de poder hacer templates, ¿no? Plantillas con planes de mantenimiento tipos para familias de equipo, tiene mucha lógica. ¿Cuál es la diferencia en cómo lo hacemos nosotros de cómo lo hicieron otros? Cuando uno intenta hacer plantillas, tiene que tener en cuenta que hay que admitir variaciones. La primera cosa clave, todo plan de mantenimiento, y mucho más las plantillas, deben ser basadas, como ya dije, en un FEMEA. Deben admitir variaciones por marca y modelo, porque está bien, todas las bombas son iguales, tienen eje, rotor, sello, rodamientos, acople, succión, descarga, pero distintas marcas tienen componentes especiales o diferentes y hay que tener en cuenta. Pero el concepto sigue siendo el mismo. O sea, yo tengo un plan base y después hago variaciones por marca y modelo. También podría tener variaciones por criticidad. Un equipo criticidad A tal vez requiere un servicio que no lo requiere uno categoría C. Y podría tener esas variaciones. Y con eso me voy construyendo mi biblioteca de equipos genéricos. Esa es la etapa clave de construir planes. Una vez que tengo la base de datos construida, ARMS con la historia que lleva, tenemos más de 8.000, 10.000 tipos de equipos diferentes de una multiplicidad de industrias. Una vez que uno tiene esa base de datos, esa biblioteca grande, desplegar planes de mantenimiento empieza a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de hacer un plan nuevo, no tengo que empezar de cero. Ya tengo, como si, imagínate que fueran piezas de Lego. La pieza roja son las bombas tipo A, la pieza verde son las bombas tipo B, la pieza azul los motores y así por delante. Construir el plan de una planta o de un sistema más complejo se basa entonces en combinar los bloques que ya tengo construidos. Ahora bien, este sistema que tiene bombas, motores, reductores, válvulas, tanques, cañerías, etcétera, y sistema de control y demás, de los cuales puede ser que tenga ya algún plan tipo, siempre puede pasar que descubramos en un proceso que hay algún tipo de equipo en esta planta que no lo teníamos en la biblioteca, se construye ese tipo de equipo en el momento, pero el tiempo que me ahorro con la biblioteca previa es muy grande. Entonces hay un esfuerzo importante de construir esa biblioteca inicial. ¿A partir de qué? De tomar el árbol de activos de toda la compañía e identificar cuáles son las familias de equipos que yo tengo en mi planta, ¿verdad? Pero una vez que lo hice esa biblioteca, desplegar los planes empieza a ser mucho más fácil. Pero no hay que olvidarse de un aspecto, que el equipo J tiene un contexto operacional determinado, que el equipo Y no es idéntico. Entonces, si bien la estructura es un sistema de bombeo similar en uno y en otro, en uno hay más criticidad que en otro. Entonces yo tengo que ajustar parámetros de contexto. ¿Esos parámetros cuáles son? Los efectos de la falla, el tipo de repuesto, tal vez uno es de una marca, otro es de otra, tal vez la mano de obra. En la planta A
tengo mano de obra de alta calificación, en la planta B no tanto, el abastecimiento de repuestos, todos esos parámetros cambian, pero la estructura del FEMEA es la misma. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final? Que el modelo matemático en la planta A me va a dar unas frecuencias que, como es más crítico, quizás sean más intensivas de trabajo, y en la planta B el cálculo me va a dar que con menos tarea de mantenimiento, tal vez dejando algún correctivo donde en otro lugar había puesto un predictivo, es más que suficiente para el contexto operacional. Y eso es lo que llamamos variaciones. Lo interesante es que estos genéricos y estas variaciones son como las capas del AutoCAD. O sea, unas no borran a las otras. Que ese era un error que cometía mucha gente cuando intentaba hacer tablas de genéricos. Tenían tablas de genéricos y esas tablas de genéricos las copiaban y las pegaban. Pero no guardaba conexión entre la biblioteca de origen y el plan de mantenimiento de destino. Y el día que hay una actualización, tenían que volver a hacer a mano el copy-paste para poder actualizar los planes. Con lo cual, las variaciones las pasaban por arriba con la nueva copia. Y perdían esa particularidad propia del contexto local. En nuestro caso, lo definimos que eso va por capas. Entonces, el genérico es la base. Las variaciones que ese genérico tiene por marca, modelo o criticidad es otro nivel. Y las variaciones locales adecuadas a la particularidad de mi contexto operacional concreto es un tercer nivel. Si yo modifico una capa, no afecta a las otras dos. Lo cual me permite hacer actualizaciones locales cuando tengo lecciones aprendidas a partir de análisis de falla, de causa raíz o lo que fuere, mejoro mi plan local, pero si esa particularidad no afecta a otros contextos operacionales, el resto de los planes no se tocan. En cambio, en la etapa de desplegar los planes, cuando yo vinculo eso y mantengo ese vínculo en forma biunívoca, cualquier mejora del plan que yo identifique, el equipo de confiabilidad identifique que sí afecta a los genéricos, me va a permitir, actualizando el genérico, poner al día los planes de tal vez 200 equipos en un solo clic. Y ahí está la potencia de esa capacidad de desplegar. Yo mantengo el vínculo entre la biblioteca de origen y el sistema final en el cual aplicamos ese plan de mantenimiento. Cada vez que se actualice la biblioteca de origen, se actualizan los planes de todos los equipos a los que esa biblioteca de origen alimentó, pero sin perder las variaciones locales que yo definí para mi contexto particular. Esas solo se modifican cuando hay una modificación local. Lo cual me permite entonces tener lo mejor de los dos mundos, la velocidad de tener una biblioteca y ahorrarme tiempo de despliegue de planes, con la particularidad del contexto operacional particular y de marcar las diferencias que corresponden a activos por diferente criticidad o especificidad. Y luego de lo que se trata, la tercera etapa, el gobernar, es que esos cambios de planes no los haga cualquiera por su gusto y gana. Que haya un sistema de control de cambios, que haya criterios para validar esos cambios basados en herramientas de confiabilidad. Permíteme un comentario ahí, Santi. Yo creo que esa es una de las áreas donde más problemas puede haber en las estrategias de mantenimiento y confiabilidad. Cuando alguien que se le ocurre hacer un cambio en la estrategia sin tener, digamos, la capacidad técnica o el contexto para modificar la estrategia, porque al final de cuentas eso viene destruyendo todo lo que se planeó con anticipación. Eso pasa con una frecuencia que nos asustaría admitirlo públicamente. Hoy en día, la mayoría de las empresas, todos aquellos ingenieros de confiabilidad o planificadores y programadores que tienen acceso importante al sistema de gestión, cualquiera que sea, tienen cierta capacidad de modificar planes. Algunas empresas que ya han reconocido esto han puesto algunos candados, ¿verdad? Pero no todas, a pesar de esos candados, han establecido el adecuado flujo de análisis y aprobación de cambios. El concepto nuestro es, si yo establezco un proceso de gestión de estrategias de activos, el sistema de gestión de trabajo, llámese CMMS, AM, la marca que usted quiera ponerle, en el sistema de gestión de trabajo no se debe modificar más un plan de mantenimiento. Debería las modificaciones venir todas del proceso de gestión de confiabilidad. Y en el plan de gestión de mantenimiento, usted no me toca más el plan, lo ejecuta, punto. Pero no me lo modifica más. Si tiene una buena idea de modificación, cómo no, vaya, hable con el ingeniero de confiabilidad, transmítale su buena idea
y pasará por el filtro del proceso de gestión de confiabilidad para evaluar si esa idea es buena. Si es buena, se la incorpora y adelante, vamos arriba. Justamente, bienvenida a las buenas ideas. El diálogo tiene que ser permanente entre los procesos para que haya mejora continua. Pero ese proceso de gestión del cambio es el al que tú te refieres. Exactamente, tiene que haber un control de ese cambio, si no, se descontrola mucho. Perfecto. Santi, nos pasamos al siguiente tema, el de gestión del desempeño. Digamos que de los dos, de las secciones que yo encontré que tienen demasiada carne son las tres que acabamos de pasar, lo que tiene que ver con el diseño de la estrategia, los conceptos básicos de la estrategia de confiabilidad y luego después la implementación. Y obviamente lo que no mides no lo puedes controlar. Entonces viene el concepto en el capítulo 7 y en el 8 yo diría que van un poco de la mano, lo que viene siendo con la gestión del desempeño, el Asset Performance Management, que en términos de lo que se explica es la monitorización continua de los datos de desempeño. Es una intervención de alguna forma planeada. Entonces aquí, por lo que yo interpreto, inspecciones, mantenimiento basado en condición o predictivo, como lo quieran llamar, el Internet de las cosas, sensores. La pregunta específica es, ¿qué viene primero, Santi? ¿El ASM o el APM? Y ¿dónde entran, en este caso, en la medición del desempeño, los indicadores o los KPIs? ¿Me permites compartir una imagen? Claro, adelante. Déjame, voy a... Y entra, ya. ¿Lo estamos viendo? Estamos viendo, sí, ponlo en presentación. Tú me preguntabas quién estaba primero y no hay primero ni segundo. En realidad esto es como una caja de engranajes, ¿verdad? Donde el sistema es planetario y todos los ejes pueden ser de entrada o de salida. Originalmente teníamos solo la gestión del trabajo, ¿verdad? Teníamos un plan de mantenimiento con tareas de rutina, tareas de inspección de rutina, había tareas de reparación a condición, más el correctivo, y eso era el prevenir y predecir, ¿verdad? Las tácticas tradicionales. Empezó a aparecer ahora todo el predictivo en línea, que es el primer paso de esas APM, de esas herramientas APM, que con el tiempo se va a ir incorporando el Big Data, el Internet 4.0 y demás. En ese monitoreo en línea empezaron a aparecer las herramientas de confiabilidad, de análisis, perdón, del desempeño del activo. Pero básicamente ha sido un primer paso, una automatización del predictivo, pero además con una variante que es cuantitativa, de un salto de cualitativo importante además, que es, tradicionalmente nosotros en el predictivo monitoreábamos una variable a la vez, o vibraciones, o análisis de aceite, o temperatura con la termografía y demás. Los sistemas modernos van a permitir medir y monitorear muchas variables en simultáneo, y en ese análisis n-dimensional poder definir lo que serían puntos P n-dimensionales más tempranos, y que eso nos avise mejor y nos permita mejorar mucho el desempeño. En esta imagen lo que muestra es la interacción que van a tener en el futuro los tres sistemas. La gestión de estrategia de activos es la que va a decidir qué estrategias aplicar y también va a decidir en qué equipos va a valer la pena invertir esas APM tools que estábamos hablando, ¿verdad? Simplemente salir a gastar dinero invirtiendo en monitoreo de salud de los activos, poniéndole sensores a todo lo que se mueva, podría ser un error y un gasto de inversión innecesario. Entonces, ese es un punto clave. La definición de la estrategia va a seguir siendo un rol importante donde aplicaremos todas las herramientas de confiabilidad, como dijimos en los 3 niveles de portafolio de inversiones, de activos o flotas en su ciclo de vida y de tácticas de mantenimiento. La gestión de ejecución del trabajo recibirá esas estrategias de confiabilidad y será el que gestione de la mejor manera el trabajo. Y el monitoreo de la salud o el desempeño de los activos, en la medida que se automatice y se ponga, nos va a estar realimentando tanto a las estrategias con datos del deterioro del equipo o de su desempeño, como
alarmas a la gestión de ejecución del trabajo para que estas inspecciones automáticas disparen tareas a condición. Y en definitiva, los tres son importantes. Es como preguntarme si uno es más importante que el otro. Es como preguntarle a la mesa cuál pata es la más importante. No, todas son importantes. Sin una de ellas se nos va a caer la mesa y no va a funcionar el sistema, ¿no? Así que no, la respuesta es no. No hay una pata más importante. Si yo sacara cualquiera de las tres patas, el desempeño va a caer y el riesgo va a aumentar. Perfecto. Santi, ¿y los indicadores, los KPIs? Bueno, los KPIs van a estar en distintos niveles. Yo voy a tener KPIs de desempeño del activo en cuanto a los parámetros que se monitorean. Voy a tener KPIs en cuanto a la gestión del trabajo. Voy a tener KPIs en cuanto al proceso de gestión de estrategias de activos. Entonces, eso va a haber que irlo definiendo. No es solo los KPIs que tenemos hoy, que son en su mayoría de gestión del trabajo. Tenemos que ampliar nuestro panel de control, incorporando lo que antiguamente llamábamos puntos P de las inspecciones predictivas. Van a ser KPI de desempeño hoy que tienen que medirse con el monitoreo de la salud del activo. El ritmo en el cual estemos actualizando y mejorando nuestros planes de mantenimiento van a ser KPIs que tengan que ver con el análisis de la gestión de confiabilidad. Y los mismos KPI que teníamos ahora para cumplimiento del plan de mantenimiento, backlog, costo de mantenimiento, todos esos seguirán siendo los KPIs de la gestión del trabajo. Vamos a tener que ampliar nuestro tablero de control con algunos KPI adicionales seguramente. Excelente. Bueno, correlacionando lo que estamos hablando con mediciones del desempeño, viene esta ola completa, este movimiento de la parte digital, la concentración de los datos, el Internet de las cosas, esta nueva forma de llamarle al mantenimiento prescriptivo, que aunque no es una denominación oficial en lo que son las estrategias de mantenimiento, la escuchamos y la entendemos y tenemos que ver cómo es que esta nos da o nos quita. Yo preguntaría, además, otro concepto, el aprendizaje de la máquina, el famoso machine learning, es una herramienta valiosa, pero que depende específicamente del conocimiento, de que nosotros podamos darle las guías y las directrices para que los algoritmos funcionen. Yo consultaba hace poco con un especialista en aprendizaje de máquina y le decía yo, podemos confundir nosotros el concepto del machine learning, y me decía, absolutamente, si tú le das el parámetro incorrecto, obviamente va a aprender lo equivocado y la decisión o la alerta o el algoritmo que te genere no va a ser correcto. Yo te pregunto, ¿cómo lograr que todo esto, todo lo que es la parte digital y la integración con el Internet de las cosas, cómo lograr que realmente le aporte valor a los objetivos de la estrategia? Mira, lo primero es que la parte digital es la herramienta que hace que todo este proceso sea posible. En este cuadro vemos las 3 etapas del desarrollo de la gestión de estrategia de activos. Construir, desplegar y sostener, ¿verdad? Acá estaban los paneles de control con los indicadores que tú me preguntabas y cómo se interconecta el modelo estadístico que desarrollamos de estrategia con los sistemas de gestión. El grueso de todo este despliegue es sobre la base de que hoy tengo tecnología digital que me permite hacerlo. Si no, hacer gestión de estrategia de activos sería muy difícil, sería muy trabajoso si no tuviera. Por lo tanto, la revolución digital empieza para mí acá también. No es solo con las APM Tools. Acá tengo mucha inteligencia artificial y análisis de datos y estadística y matemática y mucho software conectado. Hay todo un desarrollo de software muy potente para soportar todo este proceso, ¿verdad? Así que desde ahí, la segunda cosa importante es que los 3 sistemas, los sistemas que soportan la gestión de estrategia de activos, los sistemas que hoy están soportando la gestión de ejecución del trabajo y los nuevos sistemas que vengan con la complejidad que sea. Yo no soy experto en Machine Learning, por lo tanto no puedo hablar mucho más que los titulares que tú mencionaste al respecto, pero todo lo que venga en monitoreo de la salud del activo, esos sistemas tienen que dialogar entre sí. Entonces la capacidad digital de comunicar, de compartir información y de tomar decisiones complejas con datos multivariables va a ser justamente
el desarrollo más fuerte que va a haber. Pero como bien decía tu comentario del especialista, si no le decimos a las herramientas de monitoreo de la salud de activos, de Machine Learning, inteligencia artificial, cuáles son los modos de falla que afectan y cuáles son las características continuamente cambiantes del contexto, ese sistema va a estar dando señales equivocadas. Entonces hay que estar muy atento a eso, ¿no? Yo me acuerdo en las épocas que empezaron a aparecer los sistemas de gestión de ejecución del trabajo, los primeros CMMS de computadora para mantenimiento, que los vendedores de software nos vendían la idea de que ahora con este software te vas a resolver todos los problemas de mantenimiento. Pasaron 30 años y seguimos con los mismos problemas de mantenimiento. Y entonces ahora está pasando que los vendedores de software de APM Tools están diciendo, no, con este APM Tools olvídate, la computadora te va a decir lo que tenés que hacer. No, si tú no sabes lo que tenés que hacer, no hay computadora en el planeta que te diga lo que tienes que hacer. Las estrategias es una definición de política que hace el ser humano que controla los activos. Nunca la va a decidir el activo. Muy bien. Santi, me paso al capítulo número 11, que me parece que es uno de los más importantes, aunque no es un capítulo de los más grandes. Este habla de cómo construyes la cultura de confiabilidad. Y se hace un símil entre el concepto de la cultura de seguridad y la cultura de confiabilidad. Cuando la cultura de seguridad lo que busca es un cero accidentes, cero incidentes. En el caso de la confiabilidad sabemos que es imposible cero fallas, es impráctico de alguna manera. Yo te preguntaría dos cosas en lo fundamental en el construir la cultura de confiabilidad, porque es algo que no ocurre naturalmente, es algo que hay que trabajar por él. Y veo muy claro el concepto de la educación. ¿Cuál es el rol de la educación en la construcción de la cultura de confiabilidad y quién debería ser educado primero en ese rol? A ver, como dice Terence O'Hanlon, que tiene una frase que a mí me agrada bastante, la confiabilidad no es un futuro que va a ocurrir si nos quedamos de brazos cruzados. La confiabilidad de nuestras organizaciones, de nuestra vida personal, la tenemos que construir. No es algo que va a pasar. Si nosotros dejamos que las cosas ocurran, todo se va al correctivo y a la falla. Tenemos que actuar y poner energía positiva en nuestro sistema para que la confiabilidad aparezca. No va a aparecer por arte de magia. No es un futuro que tenemos asegurado, ¿eh? Hay que trabajar para ese futuro. ¿Y por qué? Es buena tu pregunta, porque en estos tiempos de desafío, de pandemia, de crisis, donde estamos todos con miedos, con sustos de cuál va a ser el futuro, incertidumbre, es el momento donde, como se dice en Uruguay, en la cancha se ven los pingos, ¿no? En la cancha se ve el buen caballo en la carrera. Entonces, ahora es el momento de mostrar algo que, yendo a tu pregunta, es clave para construir cualquier cultura, que es el liderazgo. Si no hay líderes que marquen el rumbo y que sean los primeros que den los pasos para caminar, nunca vas a tener ningún cambio en ninguna organización. ¿Y por qué entonces la cultura es fundamental? Porque, como dijeron otros maestros del management, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. De nada sirve todo lo que hablamos en esta ya hora larga si no hay una cultura que respalde estas nuevas estrategias y esta gestión del cambio. No existe. La vieja cultura va a volver a caer y va a comerse a las mejores estrategias. Lo he visto pasar en muchas empresas que hicieron un esfuerzo muy grande, puntual, de un proyecto de mejora de confiabilidad, y luego la cultura tradicional volvió a ganar y perdieron todo. Tiene que haber liderazgo, y por eso, respondiendo a tu pregunta, ¿a quién es al primero que hay que enseñarle confiabilidad? Es al número 1 de la compañía. Ese debería ser el primer líder de la confiabilidad. A ver, si tenemos claro que yo con confiabilidad y analizando por confiabilidad alineo los objetivos del negocio con el desempeño de los activos, que es lo que me pide justamente la norma ISO 55000 de gestión de activos, ¿quién define los objetivos del negocio? La cabeza de la compañía. Entonces, ese líder 1 es el primero que tiene que entender cómo la confiabilidad le agrega valor a su negocio. Si él no lo entiende, pues es muy difícil hacer nada en esa empresa. Es muy complicado. Y de ahí para abajo, te diría que todo el mundo. Ninguno debe quedar excluido de ese aprendizaje.
más allá del rol que vayan a desempeñar después. Obviamente el ingeniero de confiabilidad que va a trabajar en gestión de estrategia de activos tiene que ser un gran especialista en el tema, pero los ingenieros de mantenimiento que trabajan en gestión del trabajo tienen que saber de confiabilidad también para dialogar, y los ingenieros que diseñen toda la parte de predictivo, de automatización, de monitoreo de la salud del activo, el Internet de las cosas, también tienen que saber para invertir esa nueva tecnología en donde vale la pena invertirla y no donde no valga la pena. Santi, un comentario que yo creo que viene alrededor de todo esto. Hay organizaciones que por su tamaño están decidiendo integrar un departamento de confiabilidad independiente. Pero hay empresas que no tienen el tamaño para tener dos áreas separadas. ¿Cómo se hace el malabar entre las funciones de mantenimiento y las funciones de diseño de la estrategia que tienen que ser llevadas por una sola persona? Mira, alcanza con una persona. En una empresa chica, pone a uno como jefe de mantenimiento y pone a otro como jefe de confiabilidad. Suficiente. Probablemente para una empresa pequeña, un solo ingeniero de confiabilidad le dé suficiente tiempo, si solo lo usan para los análisis de confiabilidad, para hacer los RCM, los RCA que tenga que hacer, la mejora continua de planes, etc. ¿El problema cuál es? Algo que no mencionamos al principio, ¿no? Hoy en día la mayoría de las empresas reconocieron que la confiabilidad es un tema importante y empezaron a caminar un poco en esa dirección. Tal vez lo que hicieron al principio fue cambiarle de nombre a algún cargo. Tenían a un ingeniero, normalmente asociado a predictivo, y lo llaman ahora ingeniero de confiabilidad. Pero la tarea de ese caballero sigue siendo la misma, o de dama, porque no importa el género, puede ser la misma de ayer. Él sigue haciendo predictivo, entonces no está haciendo análisis de confiabilidad, está haciendo mantenimiento predictivo. ¿Que precisa mucho conocimiento de confiabilidad para hacer un buen predictivo? No hay ninguna duda. Pero hasta que no se ponga a hacer análisis causa-raíz, RCM, FEMEA, FEMECA, JASOP, RBD, LCC, Weibull y todo lo demás, no está haciendo confiabilidad. Entonces, esa es una primera confusión. Pensar que esto es un cambio de nombre de un cargo y más nada. ¿Ok? Eso es una cosa. Segunda cosa, aquellos que entendieron la diferencia y empiezan, ok, te vas a dedicar solo a ser facilitador de RCM, RCA y demás, pero después la tarea es puramente reactiva. O sea, lo tiene para hacer RCA de todas las fallas sin priorizarlas, porque no hay tiempo para analizar todas las fallas con causa raíz. No tendría mucho sentido. Uno debe priorizar las fallas que son rutinarias y que están más o menos dentro de los parámetros previstos en el análisis. No hay por qué analizarlas con un RCA. Sí hay que analizar con RCA las fallas que no estaban previstas, las fallas nuevas, o las fallas que tuvieron consecuencias mayores que las esperadas. Ahí sí. Y hay que hacer un ranking, un pareto de prioridades y decir, bueno, este top 10 de fallas es la que vamos a analizar con causa raíz. El resto simplemente repáralas. Ya está. Punto. Sigamos adelante. Entonces, ahí es donde hay que afinar la puntería más, en ese tipo de decisiones. Tengo dos preguntas más. Nos hemos pasado de la hora, pero nadie se ha ido, así es que vamos a continuar si no les incomoda. Cuando tienes un proyecto nuevo, Santi, estamos en el capítulo 13. Yo siempre he dicho que un proyecto nuevo es una bellísima oportunidad, pero también un enorme riesgo. ¿Cuáles son los principales retos para diseñar una estrategia sin tener datos, con la planta todavía a veces sin haber sido construida? El mito de no tener datos es nada más que un mito, ¿verdad? Cualquier planta que se vaya a construir ahora tiene una historia de otro montón de plantas similares que ya se construyeron. Es una mejor versión de una planta anterior en general. Okay. Puede ser que en algún equipo o en alguna tecnología haya un salto cualitativo importante, pero básicamente hay un montón de historia que existe, ¿verdad? Nosotros, como mencionaba, ya de la experiencia de ARM, tenemos un banco de datos de 8 o 10 mil activos diferentes de distintos contextos operacionales, de distintas industrias. Y esa biblioteca, una vez que uno la tiene construida para su negocio, imagínate una empresa que tiene varias plantas y que está en un proyecto Greenfield de construir una planta nueva en otro país. Ahora, si esa empresa tiene 10 plantas en el resto del mundo, no es verdad que no tiene historia. Tiene 10 plantas por tal vez 50 años de historia. Entonces, esa historia hay que aprovecharla y volcarla y con análisis de confiabilidad corregir las diferencias de contexto entre las otras plantas y esta nueva.
Eso es lo que nosotros estamos haciendo, es buena parte del trabajo. ¿Creas el diagrama de bloques y haces una simulación? Eso es lo primero en etapas tempranas del proyecto, hacer un RAMS análisis que le vas agregando detalle a medida que avanzás en los FEMEA, FEMECA y RCM de los distintos equipos de planta. Pero el RBD, que se llama Diagrama de Bloques de Confiabilidad, es una de las primeras herramientas que se utilizan en etapas tempranas del proyecto, y a partir de ahí se van agregando FEMECA de los modos de falla más críticos. Luego, cuando aparece más detalle, podemos completar los RCM de los modos de falla más críticos. Cuando llegamos a la ingeniería de detalle, los RCM de detalle de todos los equipos, hacer un HAZOP preliminar, hacer un HAZOP una vez que están los P&ID prontos de más a detalle, una vez que tenemos la ingeniería de detalle. Eventualmente, esos distintos análisis realimentan a la ingeniería para corregir cosas, ¿verdad? Si vemos que no hay tarea de mantenimiento que sea capaz de resolver un determinado desempeño, pues vamos a ingeniería y decirle, mira, acá no hay otra opción que rediseñar, hay que poner un equipo más robusto o un equipo de mejor calidad para que baje la tasa de falla, para que entonces el mantenimiento en esa nueva configuración sí permita alcanzar el desempeño deseado, y así para adelante. O sea, hay muchas cosas para hacer desde las etapas tempranas de los proyectos, que antes, cuando uno hacía el RCM o los análisis de confiabilidad a mano y más bien cualitativamente, nunca era uno capaz de hacerlo a la velocidad que la ingeniería pide. En cambio, hoy, con todas las herramientas informáticas que hay para hacer estos análisis, uno puede trabajar a la misma velocidad que el proyecto de ingeniería requiere y realimentar al proyecto en sus propios tiempos para que la ingeniería mejore, pero tomando en cuenta la confiabilidad. Entonces, hoy día no hay excusa para no aplicarlo. Las empresas top mundiales lo están haciendo de esa manera y aplicando un montón de herramientas de confiabilidad en etapas bien tempranas de los proyectos. Yo te decía, para nosotros es habitual que nos llamen a trabajar en etapas de prefactibilidad, de factibilidad o de ingeniería de detalle en los proyectos de capital. Santi, dos cosas más. Yo te conocí como un experto en RCM de tus inicios. Después un súper entrenador en la parte de RCA y tomé un par de cursos contigo con la tecnología, con la herramienta de Apolo. ¿Por qué tenemos que ligar RCA con ASM? ¿Por qué el proceso de la gestión de la estrategia tiene que estar integrando a los especialistas en RCA? ¿Y por qué tenemos que educar y entrenar en RCA? Qué buena pregunta. Yo, de hecho, en la conversación al pasar cité muchas herramientas de confiabilidad. Porque ahí era también un mito, ¿no? A mí me tocó, yo fui alumno de John Mowbray, y John Mowbray tenía muchas virtudes, pero algún defecto tenía. Y era un viejo bastante caprichoso en algunos aspectos. No tan viejo porque lamentablemente murió más joven que lo que yo soy ahora. Pero él, por ejemplo, siempre decía, no, si usted está conmigo haciendo el RCM, las otras cosas no tiene que hacerlas. Eso es un error. La historia, la experiencia me dijo que eso es un error. Uno tiene una caja de herramientas donde tiene RCM, Weibull, RBD, RCA, muchas herramientas de confiabilidad, y las tiene que combinar haciendo sinergia de diferente manera en diferentes proyectos de acuerdo a la necesidad del problema que quiere resolver. Como el técnico que va con su caja de herramientas y toma las herramientas de la caja según el problema que tiene para resolver. En cuanto al RCA y el RCM en general, o al RCA y todo el proceso de gestión de estrategia de activos en general, es muy importante, porque el RCA es una herramienta que me permite cerrar el ciclo de mejora continua. A partir de que yo identifiqué fallas, yo puedo realimentar mi proceso, habiendo hecho ahora un análisis más detallado con RCA de las causas, incorporar esas causas que tal vez me faltaron en el FEMEA y FEMECA original, y así estar mejorando mis planes de mantenimiento. Entonces, aquellas fallas críticas que necesitan ser analizadas con RCA para profundizar en por qué ocurrieron, por qué tuvieron ese impacto, etcétera, etcétera, van a permitir descubrir causas que quizás no tuvimos en cuenta originalmente. Causas que pueden ser físicas, humanas, latentes, póngale el nombre que quiera, pero en definitiva causas que requieren acciones de mejora. Entonces, es clave utilizar el causa raíz en combinación con las demás herramientas de confiabilidad para cerrar ese proceso de mejora continua que necesitamos tener dinámicamente siempre cerrado y trabajando. Buenísimo. Tengo una lista, Santi, bastante grande de preguntas adicionales que nos hacen por aquí los compañeros. Bueno, hagamos una cosa antes de que, porque seguramente no vamos a poder contestarlas todas.
guardemos las escritas y después nos tomamos el tiempo de escribir la respuesta y de reenviársela a todos los participantes a sus correos, si te parece. Voy a seleccionar algunas cuantas y las vamos liberando, si te parece. Hay una por aquí de Renzo Lusquiños, de Perú. Dice, ¿cada cuánto tiempo se recomienda el cambio del plan de mantenimiento, considerando que la planta se maneja de manera lineal, sin cambio de factores, nuevos equipos, etcétera? Quizás se pueda considerar nuevas tecnologías de productos, de repuestos, entre otros. Si, digamos, no hay una frecuencia fija para ninguna revisión de planes de mantenimiento, por lo que mencioné hace ya media hora, hacerle preventivo a los planes de mantenimiento no tendría sentido. Igual que hoy día cada vez más nos damos cuenta que hacer preventivo tradicional de parar la máquina y desarmarla no tiene sentido en los equipos físicos. Lo que hay que hacer es un predictivo a los planes de mantenimiento. Hay que tener esos KPI que Gerardo me preguntaba, comparando el desempeño que mi modelo estadístico de confiabilidad pronostica que va a tener el equipo versus el desempeño real. Y ahí, donde la diferencia de desempeño sea más cara, es ahí donde yo tengo que disparar una alerta y ese equipo es el primero a revisar. La frecuencia dará lo que dé en cada cálculo, en cada contexto operacional. Si en el caso que usted menciona, don Renzo, su contexto es muy lineal, no cambia mucho, tal vez no tenga que hacer grandes cambios. Solo estar atento a cualquier cambio de contexto. En realidad los contextos nunca son tan lineales como parecen. Y pongo un ejemplo. Tal vez dentro de planta tenemos un nivel de producción estable, que no varía mucho. Tal vez no hay grandes obras de reingeniería en la planta. Mantenemos la capacidad de planta y todo eso sigue igual. Pero basta que haya una variación de precio en el mercado del producto que nosotros vendemos para que yo tenga que revisar mis análisis costo-beneficio que llevan a eventualmente cambiar alguna frecuencia de tarea. Entonces, cuidado con creer que el contexto es lineal solo mirando lo que pasa adentro de la planta. La pregunta que yo siempre le hago a todos los que me conocen en cursos, congresos y seminarios es, ¿sabe usted cuánto cuesta una hora de parada de planta? ¿O sabe usted cuánto cuesta una tonelada del producto que usted vende? Que es el dato que preciso para calcular cuánto me cuesta la hora de parada. Si ese dato cambia, mis estrategias de mantenimiento podrían cambiar. Entonces, cuidado con creer que el contexto es así de lineal como parece, ¿no? En general, hay siempre variaciones porque los mercados suben y bajan, aparece un coronavirus y nos deja a todos patas para arriba, en fin. Nada es tan lineal como parece y por tanto hay que tener indicadores de desempeño que me permitan justamente monitorear qué apartamiento pueda o no tener del desempeño deseado de los activos, pero siempre tomando en cuenta el efecto de la falla. Santi, hay una pregunta que me parece interesante aquí. Sé que va para mucha discusión, pero creo que vale la pena abordarla. ¿Cómo contribuye la curva PF a la confiabilidad del activo? Mirá, el problema, como yo decía hoy temprano, cuando ya aparece el punto P, en realidad ya llegué tarde, porque la falla ya está en desarrollo. Lo que hago con el mantenimiento predictivo es evitar la consecuencia de la falla, pero no evito la falla. ¿Ok? Si yo quiero evitar la falla, tengo que ir mucho antes de la curva PF y tomar lo que algunos llaman la curva DIPF. Diseño, instalación, antes del punto P. Debo llevar la confiabilidad, como decíamos, a las etapas tempranas de los proyectos, para ahí eliminar las causas de falla. Y entonces sí, asegurarme que cuando llegue al punto P, solo voy a llegar en aquellos modos de falla que no hay más remedio que vivir con ellos. Y ahorrarme todos aquellos que pude haber evitado antes. Pero también es una herramienta interesante desde el punto de vista de la integración de las estrategias de medición del desempeño de los equipos en la parte predictiva. Sin duda, pero la clave importante es tratar de minimizar la cantidad de modos de falla. Yo tengo menos causas de falla de las cuales preocuparme, porque simplifiqué mi diseño, porque lo hice más robusto en los puntos que eran críticos, me voy a ahorrar un montón de problemas. Aquellos modos de falla que, ok, aceptamos que van a estar con nosotros, a eso sí les aplicaré el predictivo, las APM Tools, y los monitorearé, siempre y cuando, del punto de vista de análisis de estrategia, se justifique hacer esa tarea. Porque recuerda, no importa si la estrategia es
preventiva, predictiva manual o predictiva superautomatizada con el Internet 4.0. Lo que importa es si realmente esa es la mejor estrategia para ese activo en ese contexto. Correcto. Es una definición estratégica previa a todo lo demás. Sí, estás basando la estrategia en el concepto de eliminación de defectos que te hace tener menos cosas por qué preocuparte y preocuparte por las que sabes que van a pasar. Es que justamente confiabilidad es eliminar defectos y los que tengo que seguir viviendo con ellos, atenderlos con la mejor estrategia posible. Exactamente. La combinación de las dos cosas. Bueno, justamente alineado con lo que hacemos en lubricación, nosotros enfocamos exactamente, exactamente. A tener menos modos de falla, a eliminar las causas raíz desde el concepto de la eliminación y de las buenas prácticas de lubricación para que esto ocurra. Tengo una más que me parece que va de la mano con esto. ¿Cuáles son los pasos, la estrategia a seguir de una organización para migrar para migrar a una filosofía de mantenimiento basada en confiabilidad? Bien, mirá, cuento el cambio que nosotros tuvimos en este proceso de desarrollar ASM. Nosotros hacíamos, como muchas empresas hoy están haciendo, confiabilidad por proyectos, ¿verdad? Nos contrataban, hacíamos proyectos, así como muchas empresas lo hacen internamente. Proyecto de confiabilidad, un gran esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Con el tiempo uno termina viendo que muchos de esos proyectos son exitosos, dan resultado, excelente, pero que otros quedan en el tintero. Entonces, lo primero que hay que cambiar es el concepto, es decir, el primer paso es genere una célula de confiabilidad. Y la gente que usted asigna a esa célula de confiabilidad, sea una o sean 10, no importa, dedíquela exclusivamente a hacer ese trabajo. No la distraiga más con el día a día. Ese es el primer paso que podemos dar. Qué fácil. Si soy una empresa pequeña, será solo una persona. Si soy una empresa más grande, puedo aspirar a crear un departamento de confiabilidad. Si fuera una empresa más grande, hasta podría traerme un especialista de cada uno de aquellos expertos en la materia de cada uno de los temas, mecánica, eléctrica, integridad, de equipos estáticos, en fin, armarme todo un equipo de gente muy competente. Pero si es una empresa pequeña, puede alcanzar todo. Una vez que tengo esa persona, segundo, o esa organización pequeña o no tan pequeña, segundo paso es la formación. Hay que darle a la gente el conocimiento. Si no, ¿cómo le voy a pedir a una persona que maneje un equipo automatizado si ni siquiera sabe cómo prenderlo o no sabe cómo interactuar con ese PLC que controla el equipo o no conoce los sensores o las protecciones? Hay que entrenar a la gente en las herramientas que uno le está dando. Una vez que tengo a la gente con la herramienta entrenada, un camino muy habitual para cualquier herramienta de confiabilidad, desde el RCA, que es la más simple, a cualquiera de las otras, es hagamos un piloto. Tirémonos, como dicen los niños, a un arenero a jugar y a experimentar con la herramienta, ¿verdad? De forma tal de que se nos vaya el miedo que tenemos a veces en ese primer curso de entrenamiento donde por primera vez tomamos contacto con la herramienta. Entonces, forme la organización, establezca roles bien definidos, defina procesos claros, entrene a la gente en esos conocimientos requeridos para llevar adelante esos procesos y empiece a trabajar. Y sepa que este es un proceso que no lo va a hacer perfecto de primera. Es un proceso de mejora continua. Porque usted lo que está creando es un nuevo sistema de gestión en su organización. Particularmente para gestionar las estrategias. Pero es un proceso que tiene que caminar independiente del proceso de gestión del trabajo o del proceso de gestión del predictivo y las herramientas de salud y performance de los equipos. Hay que empezar a dar esos pasos. Lo que requiere, como dije hoy, mucho liderazgo. El líder se tiene que comprometer a fondo con esto, porque la cultura que hablábamos hoy no es algo que se establece porque damos un webinar bonito y tenemos un PowerPoint precioso. La cultura se genera luego de que los hábitos se desarrollaron por mucho tiempo. Y los hábitos se desarrollan después que con mucho liderazgo también hicimos mucha práctica para ganar ese hábito. Entonces, lo primero es cree la semilla. Lo segundo, cree el proceso. Con liderazgo, ponga ese proceso en práctica y acompáñelo como a la planta que hay que acompañarla para crecer. El buen jardinero cuida su planta, el buen pastor cuida sus ovejas, el buen gerente de activos cuida a su equipo de confiabilidad. Santi, hace algunos años tú y yo fuimos a reunirnos con la gente de la SMRP en Estados Unidos. ¿Te recuerdas?
2002 o 2004, por ahí. Por ahí, hace 16 años, y fue cuando logramos de alguna manera que las certificaciones de CMRP estuvieran disponibles para América Latina. Es algo que, en lo que trabajamos juntos y de lo que me siento muy satisfecho. Aquí hay una pregunta que viene al respecto y la voy a leer y seguramente vamos a poder discutir un poco alrededor. Dice, la comparación, nos pregunta Rolando Cruces, la comparación de los 5 pilares de la SMRP con respecto a la ISO 55000 coincide en muchos puntos. Es lo que él afirma. ¿Qué recomiendan seguir? ¿Las certificaciones de la CMRP van a quedar en el pasado? No. Y luego viene como una tercera. Las 2 primeras como que tienen relación, hay que discutirlas un poco. Y en algunas dicen, más bien, en algunas industrias el ingeniero de confiabilidad es responsable de ingeniería de mantenimiento y monitoreo de condición. ¿Es lo ideal? Entonces, lo dividimos en 2 y arrancamos con la primera, si te parece. A ver, primero, las certificaciones evolucionan con el tiempo, ¿verdad? La certificación de CMRP ha tenido muchos ajustes, detalles, revisiones y mejoras a lo largo de todos estos años y seguramente la seguirá teniendo, ¿verdad? Hoy día la propia SMRP junto con el Global Forum tienen adicionalmente a la certificación de profesional de mantenimiento y confiabilidad, una certificación de técnico en mantenimiento y confiabilidad, CMRT, y ha desarrollado otra certificación CAMA que tiene que ver justamente con gestión de activos alineada con la ISO 55. Una no sustituye a la otra, son complementarias. ¿Por qué? Porque gestión de activos es algo mucho más grande que gestión de mantenimiento o que gestión de confiabilidad. Cuando nosotros hablamos de gestión de estrategias de activos, estamos hablando de una pequeña parte de toda la gestión de activos. La ISO 55000 es mucho más grande que todos nosotros juntos. Entonces, una no sustituye a la otra. Esa es una primera precisión que me parece correcta hacer. Certificaciones alineadas con ISO 55000, como la CAMA, que también da SMRP o otras. Yo tengo una certificación de gestión de activos que la tomé con Améndola en España, la AMP nivel estratégico, y hay otras más en el mundo. En la medida que tengan reconocimiento y que el instituto que otorga la formación tenga prestigio internacional, las certificaciones son válidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como decir que usted tiene el título de la Universidad A, de la Universidad B, de la Universidad C. Si la universidad tiene prestigio, su título es bueno. En cuanto a las certificaciones, ¿verdad? Las certificaciones buenas van a seguir siendo buenas. Obviamente, yo quisiera aportar ahí un poco, Santi, si me permite. Todo depende de quién eres y quién quieres ser. O sea, si tú eres un especialista en mantenimiento, no tienes por qué preocuparte por una certificación en gestión de activos. Si tú eres un especialista en confiabilidad, busca la certificación que avale las competencias profesionales de lo que tú eres o hacia dónde quieres ir. No es un camino. O sea, tú no tienes que ser primero ingeniero de mantenimiento para después ser un ingeniero en confiabilidad y después ser un ingeniero en gestión de activos. Si lo quieres, feliz de ti. Claro. Pero es como decir, alguien se conforma, alguien es feliz siendo médico en una sala de emergencias, pero otro se quiere especializar más en cardiología, pero otro quiere a su vez después ser cirujano cardiólogo. Son cosas diferentes que se complementan una con otra. Lo que no hay que confundir es que no es un cambio de nombre, son cosas distintas. El ingeniero de mantenimiento tiene un rol específico en la gestión de la ejecución de trabajo, el ingeniero de confiabilidad tiene un rol específico en la gestión de las estrategias, y el gerente de activos o el certificado profesional en gestión de activos tiene otro rol en abarcar todo el paraguas de la gestión de activos, ¿verdad? Obviamente va a estar mucho más involucrado seguramente en decisiones de portafolio, de inversiones y demás, que en definir tácticas y estrategias concretas de mantenimiento. Por supuesto que los 3 tienen que estar alineados, por supuesto que los 3 tienen que trabajar en equipo, como con los demás profesionales de la organización, el financiero, el de recursos humanos, el de compra, ni que hablar. Pero no hay que confundir porque que se superpongan en algún aspecto, que unos cubran a otros, no quiere decir que se confundan. Eso hay que tener mucho cuidado. Buenísimo, Santi. Yo creo que por aquí lo dejamos por el día de hoy. Vamos a sacar la lista de todas las preguntas que faltan y directamente a sus correos electrónicos les haremos llegar por ahí la publicación de las respuestas. Hicimos 1 hora 25 minutos. Creo que
se mantuvo el interés, prácticamente tenemos la misma cantidad de personas desde hace 20 minutos, entonces agradecerles de verdad mucho su participación a ti, Santi, Santiago, aparte del gusto de saludarte y conversar contigo como siempre, gracias por permitir entender un poco mejor el concepto de lo que es el libro y más allá del libro. El libro es una guía que tiene que ir acompañado con el consejo experto, con la gente que tiene la experiencia para llevar a cabo estas cosas. Gracias a todos realmente por la paciencia. Estamos en el pico máximo, tuvimos 250 participantes, estamos en 220 y poco, quiere decir que apenas un 10% mermó en esta extensión. Gracias a todos por su paciencia, por su atención y gracias por las preguntas formuladas y bueno, la promesa pública de completar las respuestas de las que quedaron pendientes. Gracias a ti, Gerardo, por la oportunidad. La grabación está de tu lado, Santi, tú la tomaste desde el principio, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, para entonces la compartimos, la editamos y la subimos para que esté disponible para quienes tuvieron que irse, los que llegaron un poco tarde y para los que no alcanzaron a llegar. Les mando un saludo a todos, muchas gracias, me quedo por aquí todavía algunos minutos si alguien quiere comentar algo, pero damos oficialmente por concluida esta presentación. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.